Estamos conectados, ya aparece, ¿no? Ya. Bien. Mientras usted ahí estábamos conectando, hice la descomposición de esta fuerza, que es la que está apuntando para arriba, y la descompuse en una componente horizontal, ¿cierto? Paralela al brazo, y una componente perpendicular a la base del brazo. Hice ya la componente de la fuerza paralela al antebrazo, que es la fuerza estabilizadora, y la otra perpendicular al antebrazo, que es la fuerza de sostén. Entonces, el ángulo que está haciendo esa fuerza es de 40 grados. Esta es la fuerza. Ese ángulo que está ahí, lo vamos a hacer más. Ahí está el ángulo. Y eso vale 40 grados. Entonces, obviamente, si esta yo la proyecto hacia abajo, esa componente que está aquí quedaría, ¿cierto? Quedó un poquito más larga, pero bueno, lo vamos a tratar de achicar un poco. Ahí. No, pues. No quiero eso. Ahí. Entonces, esta componente de esa fuerza vale F coseno 40. Entonces, la componente paralela. Entonces te queda coseno, este es el problema 2, si no me equivoco. Coseno de 40 grados es igual a F sub M F sub M, y lo voy a colocar paralela, partido por FM. Ahí. Y de acá despejamos la componente paralela, FMP. Y eso es igual a coseno de 40 grados por FM sub P. Y ahí hay un por. Y eso es igual. La fuerza que está actuando, ¿cierto? Tiene una magnitud o módulo de 7 kilopondrios, le vamos a llamar Newton para estabilizarlo en el mismo sistema. ¿Ya? Así que esos son 7 Newton por el coseno de 40 grados. ¿Y eso cuánto vale? Colocamos 7 por
cos de 40 grados. Y eso te queda 5,36 newton. Esa entonces sería la componente paralela. De igual forma, vamos a decir seno de 40 grados, cambiamos esto que está aquí, el sen de 40 grados, vamos al dibujo, ahora ese ángulo 40 grados, esto sería 60, ¿no? Y ese ángulo 40 grados se repite aquí arriba, ¿verdad? Si yo proyecto esto para allá, ahí, ahí estarían la otra componente, ¿no? Entonces ese ángulo de 40 grados, ¿dónde se repite? Se repite acá, ¿o no? ¿Sí? Porque la otra fuerza es esta, la otra componente que... Ahí. En el fondo esa es la situación. Ese ángulo 40 grados se repite aquí arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está bien o no? Mm, Ahí. Ahí estamos. Ángulo alterno externo, están uno al frente del otro desaparelado. Así que esta componente, ¿cuánto vale? 60. Tú puedes usar el complemento, eso es 90 y esto vale 60. Entonces puedo usar el seno de 40 o el coseno de 60. Vamos a usar el seno de 40 grados. Entonces vamos a decir lo siguiente, seno de 40 grados es la componente perpendicular y lo voy a expresar de esta manera. Esperen un poquito, por favor. Ahí. Entonces eso es igual. De ahí coloco esas dos flechas, significa que estoy continuando por el lado. Entonces te queda que la componente perpendicular de la fuerza M, esa figurita que estoy mostrando, significa que es la perpendicular, ¿de acuerdo? Y esta otra, M sub P, es la paralela. Entonces eso te queda seno 40 grados por Fm. ¿Y esto cuánto vale? Esto vale 7 newton por el seno de 40 grados. ¿Y eso cuánto te queda la componente perpendicular? Si me ayudas con la calculadora, eso te queda 7 por el seno de 40 grados. 7
por el sin de 40 grados. Y eso es igual a 4,49. Perdón, ¿alguien hizo un comentario ahí? ¿Algo quiere preguntar? Profe, ¿el sen es lo mismo que el sin? Claro, si quiere le colocamos sin, dalo. Sí, Ya. sí, ahí. Porque eso es lo que aparece en la calculadora, ¿no? Sí, profe. Sí, pues entonces lo Al hacemos menos así. la mía sí. Sí, da lo mismo. Entonces aquí tengo la componente paralela y la componente eh, perpendicular. ¿Cómo nosotros comprobamos que eso está bien? Miren, una forma de comprobar, si usted va a entregar un trabajo, una prueba, usted sabe que esta fuerza, ¿cuánto vale la negra que está acá? Vale 7, ¿no? Y usted la logró descomponer en dos componentes, una componente perpendicular y una componente paralela. Esta componente, ¿cierto?, perpendicular que usted acaba de sacar, le dio 4,49 y la componente paralela le da 5,39. Entonces aplique Pitágoras, eleva al cuadrado 5,36 al cuadrado más 4,49 al cuadrado. ¿Cuánto le queda eso? Le queda 48,88, o sea, aproximadamente 49, ¿no? ¿Sí? Y si le aplica la raíz a Sí, 48,88, profe. ¿cuánto le queda? Eso es casi 49, y la raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7. 7, po. Entonces usted aplique Pitágoras, po. 5, algo, ¿cierto? Que dio acá, 5,36 más 4, algo al cuadrado, le queda eso al cuadrado. Pitágoras. Este cateto al cuadrado más ese cateto al cuadrado le da 7 al cuadrado, que sería el C. Entonces está comprobando que 5,36 al cuadrado más 4,49, esto es 5,36 al cuadrado más 4,49 al cuadrado, le queda 48,8, que es aproximadamente 9, o sea, el 49, y eso es 7. Es decir, usted logró ese 7 descomponerlo en dos componentes, de tal manera que se cumple Pitágoras. Y ahí tiene entonces la fuerza estabilizadora sobre el brazo en cuestión. Entonces, vamos a llevar esto a la hojita para que después usted lo tenga y lo revise en su casa. Aquí lo estoy agregando. Ahí vamos a pegar. Y le voy a dejar el espacio para colocar el dibujo, que es ese que está ahí. Entonces usted ahí lo destaca. Copiar y lo pegamos. Así que lo achicamos un poquito. Entonces, fíjese bien lo que le estoy haciendo. Le estoy generando una hojita donde tiene usted el enunciado, tiene el ejercicio y luego tenemos la descomposición que hicimos y tiene la resolución del problema. ¿Ya? Vamos a hacer el otro problema. Vamos a hacer el problema 5, me parece adecuado. Entonces vamos a hacer ese problema y eso lo llevamos al Paint. Vamos a recortar esto que está ahí. Copiamos y lo llevamos acá a su hojita.
Y tiene el problema 5. Listo. Entonces ahora vamos a trabajar este ejercicio. Dice acá, de la figura muestra la forma del tendón del cuádriceps al pasar por la rótula. Aquí está la rótula, ¿cierto? Y si la tensión T del tendón es de 140 kilobondios, la tensión esa que está ahí, ya, que forma un ángulo de 37 grados y 80 grados, ¿cuál es el módulo y la dirección de la fuerza de contacto F sub C ejercida por el fémur sobre la rótula? Aquí está el fémur, ¿cierto? Y ahí está la rótula, ¿no? Entonces ahí hay una fuerza en cuestión. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuántas fuerzas tenemos? Tenemos una, dos y la fuerza de contacto. Y esa es la que quiero averiguar, ¿o no? Entonces, esa fuerza de contacto la vamos a trasladar. Más o menos, ¿no? Ahí. Y le vamos a colocar una flechita. Entonces para eso vamos a insertar esto. Entonces esa flecha la vamos a colocar en rojo y le vamos a dar un mayor grosor. Y eso lo vamos a copiar y lo vamos a llevar al Paint. No, no me quedó por allá esa cosa. Tiene que ser un poquito más. Ahí está. Entonces por aquí vamos a hacer pasar un sistema referencial. Y estas son las tres fuerzas. Olvídense esa que está acá, esta vale F sub C. ¿Ya?
Y ese ángulo teta es el ángulo que está aquí. Ahí está. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos F sub C, la tensión T, ese ángulo vale 37 grados y este otro vale 80 grados en cuestión. Entonces tengo que hacer la descomposición. Entonces veamos F sub C. Este era el problema 5, si no me equivoco. Sí. F sub C es igual a F sub C coseno del ángulo teta en dirección I positiva, ahí, más la otra componente que vale F sub C seno del ángulo teta. Y eso es J. Ya. Ahora vamos a descomponer la otra fuerza. ¿Cuál es la otra fuerza? La tensión T. Esa tensión T tiene un ángulo de 37 grados. Entonces, si yo la descompongo, tengo T seno de T coseno 37 y hacia arriba tendré T seno de 37. Acá. Ese ángulo se repite acá, 37 grados. Entonces, apunta en sentido contrario. Entonces, tengo para T, tengo T igual a T seno de 37 grados en dirección menos I, porque apunta hacia la izquierda, más la tensión T, ¿cierto? Coseno de, este es coseno, a ver, este seno de 87, y este coseno de 87, eso sí, ahí, y esto es J, ahí tenemos entonces la otra fuerza, y la otra que aparece aquí haciendo un ángulo de 80 grados, que se compone en una coseno también, y la otra T seno hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos T coseno de 80 grados y la otra tengo T seno de 80 grados y también hacia abajo negativa. Entonces, ¿qué nos piden acá? Ahí tenemos esa para allá negativa y esta otra T seno de 80 para abajo. Dice, ¿cuál es el modo y la dirección de la fuerza de contacto
ejercida por el fémur sobre la rótula. Entonces, tenemos que determinar el módulo y la dirección de la fuerza F. Entonces, para esto estén en equilibrio, a ver, para que esto esté en equilibrio, esa fuerza tiene que ser igual a la suma de las dos que apunten para acá, para que esté en equilibrio. Entonces, de la figura F coseno esto es eje X ahí debe ser igual a las dos que apunten para allá, a esa componente y la otra componente. Y en el eje de las Y tendríamos que tener la componente F sub C, y eso es igual a las dos componentes que apunten en el eje de la J, ¿cierto? Tengo una para arriba, tengo la otra tensión, esa tensión es negativa, pero la otra es positiva, hacia arriba. Así que esto debe ser igual a eso, más lo otro, que es el menos J. Y anticipamos ahí el negativo y lo dejamos ahí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a dejar eso que está acá. Y ahí tenemos T. Y la tensión T, ¿cuánto vale? La tensión en él vale 140. Entonces eso vale 140 por el coseno de 37 grados. Y eso te queda 111,80. 111,80 en dirección menos I. Ahí. Y el otro te queda también negativo. Eso vale 140 por el coseno de 80. Y eso te queda 24,31. Y eso en dirección I. Negativa. Así que esas dos se suman, porque los ambos son negativos. Este signo negativo que está acá lo vamos a poner ahí. Y ese lo dejamos positivo. Entonces eso te queda 111,80 más 24,3, y eso te queda 136,1, y eso te queda I. F seno J
Eso te queda igual a, esto es T seno de 37, 140 por el seno de 37 grados, eso te queda 84,25. Y la otra te queda 140 por el sin de 80 grados. Y eso te queda 137,87. Y eso en dirección J. Y este era negativo. Ahí. Y esto te queda 84,24 menos 137,87 igual menos 53, algo. Entonces, esto que está aquí te queda la siguiente situación. Te queda f coseno. Como estamos trabajando con los componentes, voy a eliminar los subíndices. Y esto te queda igual a 136. Ahí. Esa sería la ecuación 1. Y la ecuación 2 sería f sub c seno del ángulo. Le borramos el j porque estamos trabajando con los componentes. Es igual a menos 53, algo. Le borramos también el su índice. ¿Qué es lo que tenemos ahí entonces? Tenemos un sistema de dos incógnitas, ¿no? De dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? F sub c y el ángulo en cuestión. Entonces, aquí lo que voy a decir, forma de hacer esto, podría elevar esto al cuadrado, todo esto al cuadrado y te queda coseno cuadrado más seno cuadrado teta, que vale 1, y despejar f sub c. O también puedo despejar f sub c de esta ecuación y reemplazarlo aquí abajo donde dice f sub c, sustitución. O podría despejar f sub c y podría despejar f sub c de la 2 e igualar. Yo lo que voy a hacer, voy a dividir la ecuación 1 por la 2. En realidad la 2 por la 1, porque obviamente para formarme la función tangente, la 2 por la 1. Entonces, esto tengo aquí, y esto tengo aquí entonces igual, eso que aparece acá. Entonces, coloco f sub c, que es la 2, la divido por la ecuación 1. Ahí está. Y este valor vale menos 53,63 y esto vale 136,1. Ya. Y seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? Chiquillas, ¿qué es lo que es? Obviamente al dividir f sub c se me va. Y me queda seno partido por coseno. Y seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es seno partido por coseno, chiquillas? Seno partido por coseno, ¿qué es lo que es? Tangente.
y me queda esa división. Y eso menos 53,63 dividido por 136,1. Igual, y eso te queda menos 0,39. Y como yo no quiero la tangente aplicada al ángulo, sino quiero el ángulo, entonces vamos a decir lo siguiente. Teta es igual a tangente a la menos 1 ¿de qué cosa? De 0,39. Y eso nos da un ángulo. Entonces ponemos inverso tan 0,39 negativo, ¿ya? Y eso te da un ángulo de menos 21,30. grados. Y una vez que tú tienes el ángulo, lo puedes reemplazar en esta expresión. Ahí tienes el ángulo, o lo puedes reemplazar en esta otra situación para sacar f sub c. Cualquiera de las dos opciones es válida. Yo lo voy a hacer en 2, por ejemplo. Se me ocurrió hacerlo ahí. Entonces de esto te queda f sub c esto es seno de menos 21,30 grados igual a eso que aparece ahí. Entonces aquí colocamos en nuestra calculadora el sin de menos 21,30 y eso es igual a 0,36, menos 0,36. Entonces esto te queda f sub c por menos 0,36 igual a eso que está ahí. Ahí hay un por. Obviamente las dos cantidades te quedan negativas, ¿cierto? Así que lo puedes eliminar, multiplicar por menos 1 y eso te queda f sub c, queda poquito, así que nos volvemos a conectar, por favor. F sub c te queda igual a 53,63 dividido por 0,36. Multiplicamos previo a eso por menos 1. Y eso queda igual a 53,63 dividido por 0,36. Y eso te da igual a 148,97. ¿Y qué unidad es Newton? Entonces ahí tienes la magnitud de la fuerza y tienes la dirección que es el ángulo. ¿Ya? Por favor, queda poquito tiempo, nos conectamos de nuevo. Así que ahí están las componentes. Descompuse cada una de ellas y después produje una igualdad, porque eso tiene que estar en equilibrio. Entonces puse todas las componentes horizontal y después puse todas las componentes vertical. Y de ahí, ¿cierto?, se generó un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, los cuales tú la puedes trabajar como sustitución, igualación o reducción. Yo reduje, obtuve el ángulo y la magnitud o módulo.